Hola, somos Dania, Eilian, Ana y Aranza, y el día de hoy hablaremos del tema de genética forense con un ejemplo aplicado a la huella genética. ¿Cómo le harías para diferenciar el DNA de dos presuntos culpables de violación que son gemelos monocigóticos? Para responder esta pregunta hay que conocer el término de huella genética. La huella de DNA es uno de los grandes descubrimientos de finales del siglo XX y ha revolucionado las investigaciones forenses. Es una técnica que se utiliza para distinguir entre los individuos de una misma especie utilizando muestras de su DNA. Una muestra de DNA tomada en la escena del crimen se compara con una muestra de DNA de un sospechoso. ¿Pero de dónde podemos obtener estas muestras? Bueno, pues las fuentes pueden ser esperma, sangre o mucosa bucal. Siguiente. Los marcadores genéticos que existen son los Short Tandem Repeats, o STR, el polimorfismo de nucleótido único, o SNP, cromosoma Y, ADN mitocondrial y los indels. Una repetición corta en tándem son los marcadores genéticos más clásicos y comúnmente más utilizados. Consiste en fragmentos relativamente cortos entre 2 y 6 nucleótidos que se repiten un número variable de veces, siendo ese número el elemento diferenciador entre alelos. En la imagen podemos observar que es un patrón de 2 o más nucleótidos que se repiten directamente adyacentes entre sí. El enfoque más común para identificar los alelos incluye PCR. Siguiente. El objetivo principal de la PCR consiste en amplificar o generar millones de copias del genoma. En este caso, STR es lo que genera un perfil genético. La PCR consiste en 25 a 30 ciclos en los que suceden los siguientes 3 pasos. El primer paso es la desnaturalización, en donde se separan las cadenas de ADN. El segundo paso es el alineamiento de los iniciadores o primers que se unen y delimitan las regiones que se van a replicar. El tercer paso es la extensión. En cada ciclo de PCR se duplica la secuencia blanco y habrá millones de copias. Una vez obtenidos perfiles genéticos, deben ser sometidos a un proceso de revisión e interpretación. Primero se revisan los controles negativos y positivos de DNA para verificar que la PCR fue correcta, después la posible ganancia o pérdida de alelos, y una vez verificada esta información es conveniente verificar la concordancia entre perfiles genéticos y establecer si un individuo inculpado es la fuente de la evidencia biológica encontrada en la escena del crimen. Siguiente. La genética forense ha supuesto una revolución ya que está permitiendo resolver delitos que hace unos años quedaban impunes. Siguiente, por favor. Por ejemplo, tenemos el caso de un gemelo que fue sospechoso de una violación. La policía logró obtener una muestra de su ADN de un cigarrillo, la analizaron y coincidió con las muestras obtenidas en la escena del crimen. Pero después se descubrió que tenía un hermano gemelo y no se pudo determinar con certeza cuál de los dos hermanos idénticos había perpetrado la violación. Siguiente. El objetivo de este caso fue establecer un vínculo entre la evidencia biológica y un sospechoso en una investigación criminal. ¿Cómo se resolvió el caso? Se utilizaron análisis con STR. La probabilidad de que todas las STR sean idénticas en dos personas sin ningún parentesco es de menos de 1 en 1 billón. Sin embargo, el análisis no pudo diferenciar a gemelos idénticos y se hizo una secuenciación completa del ADN. La secuenciación completa busca modificaciones en el ADN de los gemelos que se han producido como resultado de sus estilos de vida. Siguiente. Los análisis genéticos resultaron ser evidencia suficiente para que en 2010 se declarara al gemelo culpable y se le sentenciara a 16 años en prisión. Siguiente. Algunas de las empresas que existen para hacer estos análisis genéticos es EasyDNA, en el que además de análisis de STR pueden hacer pruebas de paternidad, y 23andMe, en donde puedes realizar una secuenciación completa de tu DNA. Eso es todo. Gracias.